El doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario de Rivera, se refiere a la necesidad de estar atentos frente a la garrapata, teniendo en cuenta que estamos en invierno. También habló sobre la posibilidad que existe de que se pueda aplicar una vacuna contra la garrapata, sobre lo que también realizó algunas puntualizaciones. Estamos en el mes de julio, ¿verdad? El momento de pleno invierno, un momento en el que normalmente se da un control natural de la garrapata, el frío disminuye la infestación, simplemente porque disminuye la actividad de la garrapata en el campo, pero no elimina ni mata las garrapatas ni controla la garrapata el frío de por sí mismo. Lo que hace es disminuir la cantidad de garrapata arriba del ganado. Hay que tener presente siempre que el problema de la garrapata está en el campo, la infestación está en el campo. La enorme mayoría de las garrapatas están en forma de larvas y de huevos que están en el campo y que van a ir subiendo al ganado a medida que las condiciones ambientales son favorables, es decir, a medida que aumenta la temperatura y hay humedad. La situación es que este invierno hizo bastante frío, por lo menos 2 o 3 horas polares, digamos así, con muchas heladas encadenadas. Y sin embargo, hemos visto en algunos lugares, tampoco que esto sea generalizado, pero en muchos lugares hubo infestación de garrapatas durante todo el invierno. Esto nos indica varias cosas. En primer lugar, que en esos sistemas hay una altísima infestación del sistema, es decir, que en el campo hay una gran población en refugio. La población en refugio, queremos decir, es esa cantidad de garrapatas que están en forma de larvas y de huevos que están en el campo. Y por otro lado también nos dice que la garrapata tiene un sistema de adaptación muy fuerte, o sea, tiene capacidad de adaptarse a las condiciones que el ambiente se le presenta. Entonces, dentro de las condiciones del ambiente están la humedad y la temperatura y los químicos que nosotros utilizamos para controlarla o las medidas que nosotros utilizamos para controlarla. La garrapata es un organismo, digamos, que tiene muchos millones de años en este planeta, mucho antes que nosotros. Entonces se ha adaptado a situaciones mucho más adversas que las que nosotros mismos como especie nos hemos adaptado. Entonces, teniendo presente esto, hay que tener claro que no hay ninguna herramienta mágica. Es decir, que lo que nosotros necesitamos es un plan de trabajo, un buen plan de trabajo, ser aplicados con un plan de trabajo y tratar de medir cuál es el resultado de ese plan de trabajo. Y para medir el resultado hay que contar garrapatas. En determinados momentos, de identificar animales y contar cuántas garrapatas hay. Si hay más, si hay menos, cuántas hay. Cuánto nos parece mucho, cuánto nos parece poco. Esos umbrales o esa cantidad, cada uno la definirá con su técnico, pero estamos hablando siempre de poquitas garrapatas, no de cientos de garrapatas, sino de algunas garrapatas. Pensando en situaciones que uno va a controlar la garrapata. Cuando uno piensa que va a erradicar la garrapata, tiene que ir a situaciones en las que no haya. Pero en muchas situaciones de nuestro país el productor opta por controlar, no por erradicar, porque tiene una situación donde la reintroducción es muy probable, es decir, que es muy posible que vuelva a entrar garrapata porque compra ganado de distintos lugares, porque tiene sendas de paso en el campo, porque tienen dificultad para aislar su establecimiento de los vecinos. Todas esas situaciones en las que la reintroducción de la garrapata es muy probable. Pensar en erradicar no es muy razonable, es mejor tener un buen control, es decir, una mínima cantidad de garrapata que no nos genere problemas a la hora de comercializar el ganado y que no genere muertes por tristeza, por supuesto. Entonces, la novedad que tenemos y que ha aparecido en la prensa sobre todo es la aparición de una vacuna o el desarrollo de una vacuna a partir de un laboratorio privado y de una universidad privada, una vacuna recombinante, quiere decir una vacuna con tecnología muy moderna, con cepas locales, que en principio podría estar disponible a partir del año que viene, por lo que nos dicen. Esto es una muy buena noticia, porque es una herramienta excelente, porque no implica uso de químicos, no hay contaminación en la carne, se evade el problema de la resistencia, es decir, como es un mecanismo inmunitario, el desarrollo de la resistencia es mucho más complejo para la garrapata que frente a una molécula química. O sea que es una muy buena noticia, pero hay que tener claro que eso no deja de lado que haya que tener un plan, o sea, herramientas seguimos teniendo, aunque no contemos con esta vacuna, hay herramientas que siguen siendo eficaces en nuestro país, pero lo que precisamos son métodos de trabajo, que los métodos funcionen, que los métodos sean aplicados de la manera que corresponde y que se controle cómo funcionan. El Ministerio está promoviendo que los productores se junten para tomar acciones en conjunto. Esto, por supuesto, que es, ni hablar, una medida muy acertada. En casi todos los departamentos hay algunos grupos de productores que se han juntado, 5, 8, 4, 12, bueno, los que fueran,
para ponerse de acuerdo en las medidas que hay que tomar, que bueno, que todas las conocemos, simplemente hay que hacerlas y evaluarlas. Y bueno, lo que se piensa es que el año que viene está, o sea, eso no quiere decir que la fase, digamos, experimental ya está desarrollada, lo que falta es la fase comercial. Lo que nos dicen la gente del laboratorio es que esperan que el año que viene estén en el comercio, que esté en venta. Están generando los acuerdos para que un laboratorio comercial produzca esta vacuna, porque en realidad hasta ahora lo que hubo es investigación, falta el proceso de generar en volúmenes. Una cosa es generar una cantidad para hacer experimentos y otra cosa es generar un volumen para vender cientos de miles de dosis por año. Ese es otro tipo de laboratorio. Entonces está ese laboratorio que hay en Uruguay, laboratorios que producen vacunas para todo el mundo de ese tipo. Y bueno, está en eso. Y las vacunas contra la garrapata tienen experiencia en muchos países. Y en grandes rasgos hay dos tipos de vacunas. Unas vacunas que se llaman, digamos, que se producen con macerados, es decir, con extractos de las garrapatas, y otra vacuna que se producen que son recombinantes, que son vacunas más modernas, es decir, que se utiliza una bacteria o una levadura que se le cambia el ADN para que produzca una proteína que va a ser la que se utiliza como vacuna. O sea que no utilizamos directamente nada de la garrapata, sino que utilizamos, la vacuna se produce con otro microorganismo. O sea que es una vacuna, un producto mucho más puro, mucho más purificado y más, bueno, una tecnología mucho más moderna, por supuesto. Los garrapaticidas no se van a dejar de utilizar. La química siempre va a ser necesaria de apoyo. Lo que pasa es que, bueno, si en lugar de utilizar 10, 12 o 14 tratamientos en año utilizamos 3 o 4, tiene una enorme ventaja en la cantidad de químicos disminuye muchísimo el riesgo de aparición de residuos en las carnes, y a su vez disminuye muchísimo la presión para que se desarrolle resistencia a la garrapata. Entonces prolonga mucho la vida útil de los productos. Pero dejar de usar garrapaticidas no va a ser, pensar que solo con vacunas se controla la garrapata no es lo que estamos pensando. Hasta ahora las pruebas nos hablan de 70% de control, en algunas situaciones 80% en otros países, ¿verdad? Pero esta vacuna concretamente, los resultados preliminares nos muestran el 70% de protección que podría aumentar un poco más. Es decir, que en la medida que se repitan las vacunaciones, con el correr del tiempo, podría aumentar un poco la protección que ofrece la vacuna. Pero siempre va a ser necesario el uso de acaricias. Hacemos una nueva pausa. El tema lanero y en especial lo relacionado a las lanas ultrafinas y al merino australiano será el que estará en nuestras pantallas en el siguiente tramo de nuestro programa.